Una de las preguntas más comunes en los crucigramas y en los concursos de cultura es ¿quién fue el Manco de Lepanto? Se sobreentiende que acertaste. Espero. Gracias a esto, todos sabemos que existió una batalla de Lepanto, pero no muchos saben que fue en contra del Imperio Otomano, por lo que me imagino que aún menos personas saben que existió una guerra constante entre Turquía y España durante el siglo XVI, una de las guerras frías más inútiles e inconclusas de la historia. Esta rivalidad se ve representada en el monumento de la batalla de Lepanto en Barcelona, al frente del Museo Marítimo. Desde que vivo en esta hermosa ciudad hace más de un año, lo que más me provoca es salir a caminar o montar bici por todos lados. ¿Y alguna vez tú te planteaste venir a vivir a España o a cualquier país de Europa? Si lo hiciste, supongo que pensar en los aburridos trámites migratorios te puede echar un poco para atrás. Hoy te traigo una excelente noticia. Con Living Europe puedes dejar de estresarte por esto. En Living Europe te encontrarás a los mejores expertos que te asesorarán para tu llegada a España. ¿Buscas trabajar o estudiar? Los abogados de Living Europe estudiarán tu caso particular y te acompañarán desde la primera asesoría hasta tu adaptación en el país. Y como eres seguidor del Mapa de Sebas, te traigo una sorpresa. Contacta al WhatsApp al que puedes acceder con este código QR o al correo que te estoy poniendo en la descripción y primer comentario. Diles que te comunicas en mi nombre y tendrás tu primera asesoría gratis. Pregunta sin compromiso que podría ser el primer paso de cumplir tu sueño de vivir en Europa. Yo ya estoy en el mío y de Barcelona no me mueve nadie. Regresando a nuestro tema, ¿te interesa saber por qué la guerra hispano-otomana fue tan indecisa a pesar de la victoria en el Lepanto? ¿Te interesa saber por qué? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Comenzamos el video con dos fechas clave. 1453, los otomanos, de la mano de Mehmed II, conquistan Constantinopla, último bastión del Imperio Romano de Oriente. 1492, la monarquía hispánica conquista Granada, último bastión del Islam en la península ibérica, para luego concretar el descubrimiento de América para el Viejo Mundo. ¿Qué tienen en común estos dos eventos? Que ambos son usados como fecha de inicio de la Edad Moderna. Además, representan para muchos el inicio de los imperios otomano y español, respectivamente. ¿Y qué pasa cuando dos imperios coinciden en el espacio geográfico y en el tiempo? Pues que eventualmente chocan. En este caso, ¿qué tienen en común? La búsqueda del control del mar Mediterráneo, uno expandiéndose hacia el este y el otro hacia el oeste. En 1517, los otomanos conquistan Egipto y Siria y posteriormente el norte de Libia. En 1503, España obtiene la soberanía sobre todo el sur de Italia. A mediados del siglo XVI, los otomanos anexan el norte de los actuales Túnez y Argelia al frente de las costas españolas. Ambas potencias necesitaban controlar las rutas del Mediterráneo para proteger su comercio, evitar incursiones enemigas en sus costas y expandir su esfera de influencia. Si a esto le sumas que uno representaba la principal potencia católica y el otro la principal potencia musulmana, saca tu línea de que precisamente no se iban a llevar bien. 1516 es otro año clave. Carlos V llega al poder, heredando no solo España, sino también los territorios de los Habsburgo centrados en Viena. ¿Y esto qué significa? Pues la vinculación entre el Sacro Imperio y la monarquía española. Mientras tanto, en 1520 en Constantinopla, llega al poder el sultán otomano más famoso de todos los tiempos, Solimán el Magnífico. En 1526,
derrota a Hungría en la batalla de Mohacs y 3 años después intentan conquistar Viena sin éxito. Al estar esta ciudad vinculada a España y al catolicismo, para este punto la rivalidad hispano-otomana es ya inherente en tierra y mares. A esto se suma el uso de proxies. Los otomanos utilizan a los corsarios berberiscos como un brazo armado. Durante todo el siglo XVI, capturan a miles de cautivos cristianos para esclavizarlos y o pedir rescate. Uno de ellos, el mismo Cervantes más adelante, que ya te lo mencionaré luego. Uno de los corsarios otomanos más célebres, el famoso Gereidín Barbarroja, quien se convirtió en una pesadilla para el Imperio Español, sus rutas comerciales y para la cristiandad en general. Madrid se iba a quedar entonces así de tranquilo, pues Nel. En 1535 realizan una incursión en Túnez, destruyendo por completo una base otomana, aunque sin capturar a Barbarroja. El famoso corsario obtiene luego su revancha en la batalla de Preveza. Esta se dio en las costas griegas, en donde la flota cristiana enviada por Carlos I es derrotada por los otomanos, lo que consolidó el control turco sobre el Mediterráneo oriental. Posteriormente, en 1541, Carlos vuelve a enviar una expedición a Argel, en donde él mismo se embarca, la cual termina en un nuevo fracaso debido a la poca planificación y al clima desfavorable. Las décadas pasaron y tras la muerte de Carlos V, su imperio se divide, heredando su hijo Felipe II toda España y el sur de Italia, pero no el Sacro Imperio. Este relevo generacional calmó un poco las aguas, pues el nuevo rey se interesó más por expandir sus territorios en el Nuevo Mundo. De todos modos, el Mediterráneo mantuvo importancia, por lo que un enfrentamiento con los otomanos se volvió a dar en las costas de Túnez en 1560. La batalla de los Helves culminó en una nueva victoria otomana que mermó seriamente la flota española. Sin embargo, como era habitual tras estos enfrentamientos en el Mediterráneo, los otomanos no prosiguieron con su victoria, ya que estaban ocupados luchando contra los persas safávidas en su frontera oriental, por lo que España pudo reconstruir su flota al cabo de un par de años. Siguiente enfrentamiento, 5 años después, en el sitio de Malta, en ese entonces controlada por los famosos caballeros hospitalarios. En defensa de la cristiandad, España interviene en favor de la Orden de Malta, repeliendo decisivamente la flota invasora. El sitio de Malta es considerado como una de las defensas más exitosas ante un asedio masivo. 30.000 otomanos muertos, entre ellos Dragut, el corsario heredero de Barbarroja, lo que fue un golpe duro para el anciano Solimán. A pesar de su muerte un año después, los otomanos no se iban a quedar tan tranquilos. ¿Qué mejor que financiar un nuevo proxy? En este caso, a los rebeldes moriscos de Granada, último bastión del Islam conquistado por España, que se levantaron contra la sanción en 1567 que limitaba sus libertades culturales. Los otomanos enviaron apoyo a estos musulmanes desde Argel sin éxito, ya que la corona pudo reprimir la revuelta. Se dispersó entonces a más de 80.000 musulmanes por toda la península. Así se desislamizó Granada y fue muriendo el Islam en España. 2 años después, Turquía emprende el brutal asedio de Famagusta, en Chipre, contra sus otros rivales cristianos en el Mediterráneo, la República de Venecia. Resultado de esta victoria otomana, la isla es arrebatada y convertida en el Eyalato de Chipre, un atropello contra la cristiandad. ¿Se iban a quedar entonces con los brazos cruzados? Pues Nel, ya te voy spoileando que se viene la mención del Manco de Lepanto, aunque más hablaremos del Lepanto que del Manco. En
el Vaticano reinaba entonces Pío V, un papa que no brillaba por su tolerancia. Financió la represión en Francia contra los hugonotes y declaró hereje a Isabel I de Inglaterra, autorizando a cualquier católico para asesinarla y destronarla. Entonces, con los infieles musulmanes iba a ser tan permisivo. Tras la toma otomana de Chipre, impulsó la formación de la Liga Santa, integrada por España, Venecia, los Estados Pontificios, Génova y la Orden de Malta. Gracias a su persuasión, los aliados cristianos liderados por España reunieron más de 200 galeras, 76 fragatas y 86.000 hombres comandados por Don Juan de Austria, hermano de Felipe II. Es así que la coalición parte hacia el Mediterráneo oriental, llegando el 7 de octubre de 1571 a las costas de la ciudad griega de Naupacto, en ese entonces conocida como Lepanto. Aquí se encuentra con la flota otomana, la cual contaba con una composición de barcos y hombres similar a la católica. Tras horas de combate cuerpo a cuerpo, casi la totalidad de la flota otomana fue destruida o capturada. Unos 30.000 hombres perdieron la vida, mientras que los católicos solo perdieron 13 galeras y unos 10.000 muertos. Entre sus heridos, Miguel de Cervantes Saavedra perdió la movilidad de su brazo, lo que le valió el apodo del Manco del Lepanto. Aunque la victoria fue celebrada en Europa como un triunfo decisivo de la cristiandad, los efectos geopolíticos del combate fueron limitados. El Imperio Otomano reconstruyó su flota en menos de un año y recuperó rápidamente su capacidad naval. Además, mantuvieron el control del Mediterráneo oriental. Para Venecia, la guerra fue económicamente devastadora y la inversión no fue bien retribuida. España no explotó plenamente la victoria, pues en lugar de avanzar hacia el este, priorizó otros frentes como América y Flandes. Además, Pío V muere un año después, por lo que la Liga Santa desaparece y Venecia firma la paz por separado, aceptando la pérdida de Chipre. En 1575, España se encontraba en bancarrota y los otomanos concentran sus esfuerzos en el este, en su lucha contra los persas safávidas. Es así que en 1580, Felipe II y Murat III firman una tregua que significó una paz de facto. Desde aquel entonces, los otomanos mantuvieron la hegemonía sobre el Mediterráneo oriental y España en el occidental, sin volver a tener enfrentamientos de relevancia. 3 siglos después, sus respectivos imperios se desmoronan ante el ascenso de otros, por lo que, como ves, España y Turquía tuvieron una olvidada rivalidad que se extendió por décadas, pero que sucumbió más ante el agotamiento y al cambio de prioridades que a una victoria decisiva de alguno de los bandos. ¿Conocías la historia detrás de Lepanto, un orgullo que no tuvo tantos resultados? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!